Bueno, mis hermanos, hace 15 días estuvimos tratando un pasaje de Josué, capítulo 24. Hoy, con el favor del Señor y su ayuda, vamos a dar continuidad a ese tema, pero en este caso vamos a hacerlo desde Jueces, capítulo 2. Vamos a estar considerando desde el verso 1 hasta el verso 13. Dice la palabra: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para nuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Amén. Bien, mis hermanos, yo creo que todos hemos tenido algún momento oportunidad de hacer un viaje fuera de la ciudad, visitar algún pueblo cercano, lejano de donde estamos acá ubicados nosotros, y nos hemos dado cuenta que allá en los diferentes pueblos que hemos podido ir, hay hábitos, hay cosas que las personas valoran mucho allá en su tierra. Podemos estar hablando de festividades, podemos estar hablando de eventos musicales, podemos estar hablando de reinados y de todo este tipo de cosas que normalmente trascienden con un valor importante para las personas que moran allí en estos lugares. Pueblos pequeños, pueblos grandes, pero creo que todos nos hemos fijado un poco en eso, que hasta incluso los mismos turistas pueden dar cuenta de eso y como que se les pega también este tipo de corriente cuando van de paseo, cuando van de viaje, cuando están en estos lugares, y es como alguna forma de mostrar la identidad de parte de estos pueblos hacia el exterior, y es alguna forma también de poder mostrar que eso para ellos es algo de un gran valor. Es algo que ha trascendido de generación en generación, que ha trascendido sobre todas las tradiciones y que se ha mantenido ahí por mucho tiempo. Incluso se sienten muy orgullosos porque cuando los turistas, las personas los visitan, pues es también, se convierten como en parte del mismo pueblo y hacen parte de todo ese tipo de cosas. Creo que todo lo hemos visto o lo hemos percibido cuando hemos visitado estos lugares, ¿sí? Pues bien, mis hermanos, esto es algo parecido también a lo que sucedía acá en el pueblo de Israel, cuando el Señor vino acá y les confirmó esa palabra que Josué 24 les había hablado a ellos. Josué les había dicho a ellos que tenían que apartarse de los dioses, que tenían que quitar del medio de ellos los dioses ajenos e inclinar su corazón al Señor. Entonces, en este pasaje que vamos a ver hoy,
vemos cómo el Señor siempre es fiel a su pacto, pero Él decía con tal de que los israelitas no sirvieran a otros dioses. Ahora esto no significa que Dios invalidara su pacto de salvar a la nación escogida. No porque ellos tuvieran algún mérito, sino porque Él mismo quiso escoger a la nación con el propósito de salvarla. Pero Dios decía que era fiel a su pacto con tal de que ellos no fueran a seguir las tradiciones, no fueran a seguir o a hacer pacto con los moradores de esa tierra. El pueblo no atiende la voz del Señor, sino que el mismo Señor les dice, por medio de su ángel, que realmente hicieron lo malo delante de Él. Hicieron pacto con los habitantes de la tierra que Él les había entregado, y Dios les advierte que esa idolatría les iba a traer consecuencias serias a sus vidas y por ende a las futuras generaciones. Vemos que el pueblo llora y ofrece sacrificios, pero eso no es suficiente para que el Señor quite de parte de ellos el juicio que les había enviado. Él había sido muy claro y venía incluso confirmando esa palabra que había dado por Josué unos capítulos antes, ahí en Josué 24. El Señor les había dicho que efectivamente ellos estaban adorando a otros dioses, y esto sucedió después de que los hijos de Israel se fueron ya a su heredad. Josué ya había muerto de 110 años, y el pueblo, más sin embargo, nos dice la palabra que había caminado con Josué y con los ancianos que sobrevivieron todo el tiempo de Josué. Ellos habían servido al Señor, pero al morir Josué y esa generación que también sirvió al Señor, se levantó otra generación que no conocía a Dios. Una generación que se olvidó de Dios, el Dios de sus padres, yéndose a adorar otros dioses falsos, entre los cuales estaban Baal y Astarot. Entonces tenemos acá, mis hermanos, esta panorámica, y ahí, retomando nuevamente desde el verso 1, nos dice el Señor que su ángel fue sobre Gilgal a Boquín, diciendo estas cosas, y este suceso, mis hermanos, donde Dios manifiesta que Él no iba a invalidar su pacto con tal de que ellos no adoraran a estos dioses, es un suceso que marca un cambio significativo entre la relación de Israel con Dios. Pues de parte de Dios, Dios siempre ha sido fiel. Tenemos acá un Dios fiel, pero un pueblo infiel. Un pueblo que tiempo atrás había manifestado con esa certeza que ellos iban a servir solo al Señor. Cuando Josué les estaba diciendo a ellos que testigos eran ellos también contra ellos mismos de que habían escogido servir al Señor, y ellos mismos dijeron: testigos somos porque no obedeceremos nada más que a Dios. Pues acá viene y se cumple la palabra, y Dios siempre fiel, Él les dice: ¿por qué habéis hecho esto? No han escuchado mi palabra, no atendieron mi voz, sino que se fueron detrás de estos dioses, de estos moradores de esta tierra. El Señor cumplió su palabra y tuvo que decirles a ellos que estos dioses a los cuales ellos iban a empezar o habían estado adorando, se iban a convertir para ellos en azotes para sus costados. Se van a convertir en una tentación para ellos. Lo dice la versión de la Nueva Traducción Viviente. Dios les había ordenado que no hicieran pacto con los moradores de la tierra y aun que derribaran sus altares. No atendieron la voz del Señor, siguieron adorando esos altares. Muy seguramente en esa tierra que el Señor les había entregado, habían altares tras altares de adoración, como lo poníamos ahorita de ejemplo, en estos pueblos de alrededor, y hay seguramente muchas cosas. Y el Señor ya había advertido incluso de esto al pueblo muchos años antes de que Josué les dijera. Lo tenemos por allá en Éxodo, en Deuteronomio, cuando por medio de Moisés el Señor le advierte al pueblo que no adorarán dioses ajenos, ni se inclinarán a otro Dios, solo al Dios eterno y al Dios vivo. Ya desde tiempo atrás Dios había manifestado esto. Entonces no atiende la voz del Señor. Y si esto, hermano, lo aplicáramos a nosotros hoy, ¿qué podríamos decir de esto? La voz del Señor nos está hablando continuamente. El Espíritu mora en nosotros y nos dice continuamente, porque el Señor ya habita en nosotros: mira que te mando que hagas esto, guárdate esta otra cosa, haz esto, camina por allí, deja de mirar esas cosas, apártate del mal, cuida tu corazón, guarda tu corazón de este tipo de cosas. Y esto es lo que tal vez en el momento era lo que el Señor decía a estos hombres de allá de Israel. Era muy clara el mandato, ¿no, hermanos? Era muy claro en el hecho de decir:
que solo el único digno de oración era el Señor que los había sacado de Egipto y que los había librado con mano poderosa de Faraón, que los había librado con mano poderosa de todos estos pueblos, incluso los había hecho una nación fuerte, que habían ellos vencido a todo este tipo de personas de las cuales estaban en esta tierra que Dios les había entregado. Dios en su fidelidad, en su amor y en su bondad, incluso les dijo a ellos que iban a morar en tierra que ellos no habían cosechado, que iban a tomar de cisternas que ellos no habían cavado, que iban a vivir en lugares que ellos no habían construido, y el Señor siempre se mantuvo fiel a su pacto. Gloria al Señor, hermanos, que tenemos a un Dios fiel a su palabra y que no desechó a su pueblo, porque ciertamente lo hubiera podido hacer por causa de esa desobediencia, pero Dios también tenía que mantener ese juicio de sostener a esas naciones ahí para seguir probando el corazón de ese pueblo que se mantenía infiel a Dios. Y hermanos, esto se agravó en el libro de Jueces. Al verlo capítulo tras capítulo, podemos ver cómo este pueblo se mantenía adorando a los falsos dioses. Dios mandaba juicio, ellos se quedaban cautivos, llegaban otros reyes, tomaban la tierra, los tomaban a ellos, y Dios en su misericordia, cuando ellos clamaban, les enviaba un juez, les enviaba otro juez, y les enviaba juez tras juez, pero ellos nuevamente volvían a su maldad, hermanos. Y esto también incluso es un ejemplo de cómo nuestro corazón humano continuamente es tendiente a esa maldad, continuamente es tendiente a la idolatría. Hermano, nosotros, como hemos hablado varias veces, tenemos mucha tendencia de hacer dioses de cualquier cosa. Nuestro corazón idólatra, si no lo cuidamos, si no lo vigilamos, puede estar haciendo ídolos de cualquier cosa pequeña o grande que se nos presente en el camino, que se nos presente a la mañana, en la tarde, en la noche, y ahí nos podemos pegar en eso. Ahí nuestra alma se puede apegar de cualquier tipo de cosas si no estamos velando y orando, como incluso el Señor le decía a Pedro allá en aquel día, antes de que el Señor fuera tomado. Velad y orad, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. Pues es algo muy similar, hermanos, que tenemos acá. El Señor les ha estado advirtiendo a ellos ya desde incluso muchos años atrás lo que iba a suceder, pero ellos desobedecieron estas cosas. Ahora bien, mis hermanos, si el Señor nos está hablando de que aquí estos hombres adoraron estos dioses, no tuvieron temor del Señor, y el Señor también les decía, ustedes debieron haber derribado esos altares que encontraban en esas tierras, pero no lo hicieron. Ahora bien, hermanos, esos altares en el mundo, esos altares que podemos tener hoy en día, que incluso era lo que hablamos también hace 15 días, cosas físicas como la televisión, el entretenimiento, pero también pueden haber, hermanos, altares espirituales que nosotros estemos levantando o hayamos ya levantado hace mucho tiempo en nuestro corazón y que estemos ahí teniendo esa adoración continua que le quita el lugar a Dios, el lugar que merece el Señor. Ese lugar de ese altar, hermanos, que puede ser bien el altar de la ira, el altar de la amargura, el altar de la pasividad, el altar, hermanos, de la sensualidad, el altar de la superioridad, el altar de la vanidad, y ahí pueden sumar a ese listado, hermanos. El altar de la ira, por ejemplo, el Señor nos dice en su palabra, deja la ira y desecha el enojo. No te inclines a hacer lo malo. Pero ciertamente, hermanos, esta parte de la ira el Señor la toca en varias partes de su palabra, e incluso es algo que puede generar un efecto supremamente dañoso. En este caso, cuando estamos hablando de que nosotros tenemos un relacionamiento como iglesia y como familia en nuestras casas. Santiago dice en su palabra, ¿no? La ira del hombre no obra, no opera la justicia de Dios. Y ahí Santiago en esa misma porción está diciendo al hombre que escucha, al hombre que lee esas palabras, que reciba con mansedumbre la palabra implantada del Señor, para que su alma sea salva. Ese altar de la ira, hermanos, puede convertirse de una manera muy prominente en algo que nosotros estemos adorando día tras día. Ahora, no significa que la ira tenga que aparecer de una manera ya colérica, porque empieza con cosas útiles, como ya lo sabemos. Empieza por algo suave, empieza el enojo, empieza la rabia, y va en aumento, hasta que se convierte en un acto que es verdaderamente iracundo. ¿Y qué habla el Señor de los iracundos? ¿Qué habla el Señor de los que son pendecieros?
que habla de ese tipo de cosas. Seguramente ya lo sabemos por la palabra. Pero lo cierto, hermanos, es que es algo que puede estar morando hoy en nosotros y que es un altar que el Señor también necesita derribar en nosotros. Habíamos dicho hace 15 días que la ira puede conllevar también incluso a la amargura. La amargura por distintos tipos de cosas, pero esa ira definitivamente convierte el corazón en algo duro y luego transforma eso en una amargura que va echando raíces y raíces hasta lo sumo, hasta no permitir que el Espíritu Santo penetre en nuestro corazón para transformarnos. Pero también tenemos el altar de la pasividad. Mis hermanos, recordemos que acá el Señor nos viene hablando de que las consecuencias serias que hubo por causa de que Israel no escuchó y atendió su voz, fue que después se levantó una generación que no conoció a Dios. Ahora, hermanos, pensemos en esto si lo aplicamos a nuestros hogares. Estamos hablando de que tenemos nosotros en nuestras manos una generación, los que somos padres. Y estamos hablando que casi también hay un altar de la pasividad en nuestros hogares. Significa que la obra del Señor no está avanzando también allá. Que si hay una pasividad de parte de nosotros, los hombres primeramente, que somos los líderes de nuestra casa, esa pasividad va a hacer que pase tiempo tras tiempo tras tiempo y las cosas no avancen en la casa. Una persona pasiva es una persona que es como el perezoso, que desea mucho pero no hace. Es como aquel que está pensando muchas cosas, que está planeando, pero que realmente le importa muy poco lo que pase con su familia. Es alguien que efectivamente ve, como incluso lo dice Sugel, puede ser alguien que no ve rebeldía en ninguna parte, con relación a los hijos, que ve todo que está perfecto completamente, que parece que su casa va en orden, pero la verdad es que su casa se está destruyendo. El hogar se le está cayendo a pedazos y no ve rebeldía por ningún lado. Hay otros que incluso sí la ven, que sí la notan, pero se quedan en esos términos pasivos de una manera permisiva que en resultado no opera de ninguna forma, sino que es operando más bien en lo contrario. Hijos que tal vez están caminando en un camino incorrecto y está ahí el hombre mirando estas cosas y parece ser que muchas veces, hermanos, nos conformamos solo con estar poniéndonos de rodillas, suplicando por esto, y aunque ciertamente sabemos que hay que hacerlo, hermanos, ¿qué nos manda el Señor a hacer en este caso? A ser pasivos, ser permisivos o más bien tomar, como dice el dicho, ¿no? Amarrarnos los pantalones y poder mirar cuáles son las cosas que pueden estar en desorden en nuestra casa por causa de nuestra pasividad. Hermanos, las sutilezas son las que más a nosotros nos generan un placer. Cuando nosotros vemos algo que pasa y decimos, eso no es tan grave, eso es pequeño, eso no es de un gran tamaño como para llegar a generar algún tipo de acción en nuestras casas, pues resulta, hermanos, que desde ahí es que puede partir también que en nuestros hijos empiecen a crecer también ídolos por causa de nosotros mismos, por causa de nuestra omisión, hermanos. Muchas veces pecamos por acción, pero otras veces pecamos por omisión. Y es este tipo de altares también que podíamos estar aplicando hoy con la palabra que estamos viendo. Ese altar también de la sensualidad. El altar que, como hablamos hace 15 días, nos atrae con la corriente de este mundo y que nos conduce también a poder seguir lo que este mundo sigue. El tema, hermanos, de esa atracción hacia las cosas del mundo es algo también supremamente sutil a lo que debemos ponerle cuidado. El altar del individualismo. Algo que escuchaba un hermano que decía hace poco, y es que en las casas pueden haber todavía muchos matrimonios que permanezcan unidos, que permanezcan 10, 20, 30 años casados, pero ya se han divorciado hace mucho tiempo. Y no necesariamente tiene que ser esto por la parte legal. Decidimos separarnos, divorciarnos, y ya vivimos cada uno por aparte. La realidad, hermanos, es que en muchos hogares, inclusive hogares cristianos, es que dentro de los mismos hogares, los esposos ya hace mucho tiempo se han divorciado. Hace mucho tiempo andan de manera individual, hace mucho tiempo tiene cada uno su espacio, hace mucho tiempo no ven por los hijos, cada uno trabaja de una manera particular, individualista, que de ninguna manera va a traer un buen testimonio a nuestros hijos, hermanos. Hay tantas cosas, hermanos, que nosotros podríamos entrar a analizar de lo que sucede en nuestros hogares, hermanos. Porque esta palabra, aunque acá la vemos aplicada al pueblo de Israel,
Israel era conformado ¿por qué? Por familias. Por familias a las cuales Dios escogió para que llegaran y moraran en esa tierra prometida. ¿Y qué pasaba con estas familias? Fíjense que cuando Josué les dice a todos ellos, no podéis servir a Dios, vuestro Dios, porque Dios es celoso. Y ustedes tienen dioses que tienen que quitar. Estaban en su corazón. Y Josué les estaba diciendo a ellos, habían dioses en Egipto, había dioses al otro lado del Jordán, había dioses de los amorreos que ellos ya estaban adorando. ¿Pero por causa de qué? No solo ellos mismos, sino era por causa de esa herencia que ellos habían recibido de sus padres, hermanos. Generación tras generación se condujo hasta esto y el resultado pues fue la consecuencia tan terrible de que hubo una generación que no conoció a Dios. Ahora, esta carga no era entonces solo para el pueblo de Israel, el cual acá Dios les había dicho que no les iba a quitar del medio de las naciones, sino que era algo ya consecuente, hermanos. Algo consecuente que llegó hasta este momento. Entonces tenemos ahí, sigue la palabra que dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Ciertamente, hermanos, en Josué nosotros vemos que fue una generación extraordinaria en medio de todo. Es casi que el único libro donde uno puede ver que fue una generación obediente desde el primer capítulo cuando Dios llamó a Josué a que les entregara toda la heredad a su pueblo y continuamente iban batalla tras batalla teniendo la victoria. Prácticamente todos los capítulos de Josué, este pueblo tuvo grandes victorias porque estaban yendo delante del Señor y como dice acá la palabra, seguían a Josué, seguían a los ancianos que sobrevivieron a Josué y fue una generación que pudo tomar esa tierra por heredad, que la pudo tomar por posesión. Entonces por eso podemos ver que fue una generación de cierta manera extraordinaria, una generación que vio todas las grandes cosas que el Señor había hecho, pero una generación que después tuvo una errada transición hacia la generación que le seguía. Dice la palabra, pero murió Josué. Murió ese siervo de Dios que Dios había levantado y no hubo quien lo reemplazara. Hay hermanos que comentan acerca de este tema y ven que si ciertamente hubo esa grande obra de Dios para darle toda la tierra a este pueblo, hubo un gran descuido de parte del pueblo que no se ocupó en transmitir ese legado, en transmitir ese testimonio a este pueblo que luego se levantó y que no conoció a Dios. Nosotros, hermanos, si el Señor nos está santificando por su palabra, si estamos andando en el temor del Señor, hermanos, tenemos también que ver que ese temor implica que hay unas almas que nosotros estamos cuidando. Ahora, eso no solo aplica para nuestras casas. Hay unas almas que están acá en medio de nosotros por las cuales como iglesia estamos velando o por las cuales tenemos que velar, a las cuales tenemos que pasar un testimonio. Hermanos, hemos hablado muchas veces de que la causa de que haya crisis hoy en el tema de la evangelización, en el tema de que muchos ya no crean en nuestro testimonio, en el tema de que muchos ya no crean la palabra de Dios, es porque lamentablemente nuestro testimonio no ha sido el más correcto. Hemos querido pasar ese legado de Dios, la palabra que hemos aprendido a otras generaciones, tanto de nuestros hijos como de los incrédulos, pero muchas veces ha sido como estéril por causa también de nuestro propio testimonio. El testimonio que damos afuera, que no vivimos conforme a lo que el Señor nos dice en su palabra. Hemos hablado muchas veces de que a veces somos tan parecidos al mundo que el mundo no ve en nosotros alguna diferencia de la cual diga yo quiero ser como esta persona o yo quiero lo que él tiene. Es importante, mis hermanos, tan seriamente relevante que el testimonio lo podamos pasar completo a las demás generaciones, no solo de boca, sino también vivir la palabra del Señor, ¿no? Santiago dice en su palabra, ¿no? Que no seamos solo oidores, sino hacedores de su palabra, hacedores eficaces. El que es oidor es como aquel hombre que se considera en un espejo, pero luego de mirarse sale y se olvida cómo es decir, que se le olvida la palabra, no queda implantada la palabra en su corazón, y luego sale a hacer lo mismo que continuamente hacía. La palabra no fue eficaz en esa persona, la palabra no obró, por lo cual fue solo un oidor y no un hacedor eficaz de la palabra. Entonces muere Josué
No hay alguien quien lo reemplace. Dios en su misericordia, después de que este pueblo clama, empieza a enviar estos jueces. Empieza por allá a enviar a Otoniel, a otro juez, a Débora, jueces tras jueces. Pero el pueblo siempre tiene esa tendencia, hermanos. ¿Cuánto nosotros tenemos que estar vigilando nuestras vidas y qué es lo que estamos realmente adorando, hermanos? Acá, como decía incluso el hermano hace 8 días, el hermano Luis, acá podemos vernos todos perfectos, ¿no? Pero realmente, hermanos, cuando nos hacemos ese autoexamen, podemos entrar a mirar qué es lo que nosotros estamos adorando y qué es realmente ese sinónimo de nuestra adoración que ostenta el centro de nuestra vida, de nuestros actos, de nuestros anhelos. ¿Cuáles son las cosas que nosotros realmente estamos adorando? ¿Estamos teniendo realmente el centro al Señor o estamos teniéndolo a Él junto con otras cosas agregadas, quitándole la gloria al Señor? Pues bien, mis hermanos, como lo hemos hablado también, el diseño de Dios para la familia es que quien lidera también es que sea un varón sobrio, un varón piadoso. Acá sí estamos hablando de Josué que cumplió este tipo de cosas. Nosotros estamos llamados a ser responsables, que velemos por nuestra casa, que no la dejemos minar, que protejamos a los que estemos, a los que amamos, que protejamos a nuestras familias, que cuidemos de todas aquellas cosas que pueden estar entrando, que ya han entrado y han contaminado nuestro hogar. Si hay alguien en la casa, hermanos, que debería primero autoexaminarse y comprender que todos esos altares que tiene su corazón tiene que sacar, es el hombre o el líder de su casa. Nosotros, hermanos, no podríamos responsabilizar a nuestras esposas, a nuestros hijos por cosas que ellos estén adorando, que las cuales también nos han visto a nosotros que estemos adorando, hermanos. Josué dijo en su palabra, ¿no? Josué dijo allá en el capítulo 24, perdón, yo mi casa serviremos al Señor. Servir con integridad y con verdad. Hay que derribar esos altares, hermanos. Hay que derribar muchos de esos altares que seguro nosotros somos conscientes de muchos de ellos. No podríamos pasar por la excusa delante de Dios diciéndole a Él que no sabíamos de estas cosas o que no conocíamos, porque ya por su palabra el Señor nos muestra estas cosas. No sé si los hermanos han visto, yo creo que sí, han podido ver la película Reto de Valientes. Sí la han visto, ¿cierto? Es una película realmente que construye el corazón. Y hay un discurso que hace el hermano al final de la película, un discurso realmente que es muy inspirador. Y quisiera tomar, hermanos, ahí algunas cosas porque realmente son bíblicas, de las cuales él decía al final, en esa parte hacia toda la iglesia y en la congregación. Decía, hay una profunda devastación que la falta de un padre produce a un niño. Ahí están heridos por los hombres que más debieron amarlos. Él decía que Dios nos muestre en su palabra cuáles son los padres que nosotros debemos ser para nuestros hijos, que nos involucremos en sus vidas, que tengamos presente que cualquiera de las cosas que nosotros amemos no va a ser tan importante como el alma de nuestros hijos, como esa alma que tiene vida eterna, que los acompañemos, que vayamos a su lado, reflejando en nuestro carácter la imagen de Cristo, la imagen del Padre Celestial, que los protegemos, que los disciplinemos, que les enseñemos la palabra de Dios, porque como padres somos responsables ante Dios de la influencia que Él nos permite ejercer sobre nuestros hijos. Ciertamente, hermanos, no hay mayor influencia que nosotros podamos tener hacia nuestros hijos. No hay mayor influencia que la que puede tener un padre hacia un hijo. Así haya un centenar de maestros que lo estén educando, que le estén enseñando. Los padres son los primeros que ellos ven. Los padres son los que primero ellos analizan. Los padres son los primeros que ellos están examinando a ver si estamos viviendo esa palabra conforme a lo que decimos, conforme a lo que predicamos, conforme a lo que oramos, conforme a lo que hablamos. Porque hay algo cierto, hermanos, y es como lo dice Miguel Núñez en uno de sus textos. Muchas veces oramos lo que no queremos, afirmamos lo que no practicamos. Y esto sucede mucho en nuestra vida, hermanos. Enseñamos lo que no creemos. Y cuando hablamos de integridad, como decía Josué, a este pueblo que sirviera, la integridad tiene mucho que ver, hermanos, como nosotros estamos andando en nuestros hogares y lo que estamos reflejando a nuestros hijos. Lo que estamos reflejando es lo mismo que ellos reflejan también al exterior, hermanos.
Continúa ahí esa parte de lo que decía el hermano en el discurso. ¿Quién guiará a mi familia? ¿Quién enseñará a mis hijos a seguir a Cristo? ¿Quién aceptará la responsabilidad de proteger y proveer a mi familia? ¿Quién orará por mis hijos? Y él dice, yo lo haré a todas estas cosas. Yo lo haré, dice él. Hermanos, esta deficiente transmisión del conocimiento de Dios de parte de la generación saliente hacia la generación entrante, pues se tradujo en todas estas consecuencias, como ya lo hemos hablado. Dice la palabra y sigue que después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová el Dios de sus padres. Y la palabra nos muestra claramente que ellos conocían quién era el Dios de sus padres, pero lo dejaron. Se fueron tras lo que el mundo les ofrecía, ¿no? Tras los placeres de Egipto. Se fueron tras ese tipo de cosas. Muchas veces en la palabra el Señor nos insta, hermanos, a que estemos nuevamente velando y orando, vigilando nuestro corazón, vigilando continuamente, porque esto no es solo para nuestros hijos, sino también esta misma generación que somos nosotros de creyentes, que fácilmente podríamos desviarnos cuando pensemos que estamos andando correctamente. Es cuando más, hermanos, debemos vigilar. Cuando más pensemos que estamos teniendo un camino de santidad, de prosperidad espiritual, es cuando más debemos estar vigilando nuestro camino de cómo estamos andando. Continúa diciendo ahí el pasaje. Se fueron tras otros dioses los que estaban a sus alrededores. La Nueva Traducción Viviente dice que siguieron y rindieron culto a dioses de los pueblos vecinos, a dioses que estaban alrededor. Por eso le decíamos ahorita, hermanos, tal vez que dioses hay a nuestro alrededor que nosotros hayamos dejado entrar a nuestro hogar, a nuestro corazón. No sé si ustedes por lo menos se han fijado, allí en el parque, allá en el parque de Soacha, que está esa estatua que se llama el dios Suacha, y que utilizan mucho ese nombre, utilizan mucho ese ídolo para hacer muchas cosas acá en el municipio, para promover cosas, promover eventos y promover cierto tipo de cosas. Podríamos, hermanos, vernos en esa misma situación. Nosotros como el pueblo de Israel, acá en este municipio, pero el Señor nos está diciendo, guárdense de esos ídolos, guárdense de hacer pacto con ellos, guárdense de adorar esos altares. Pues no podríamos ir ahorita y hacer algo con esta estatua porque ciertamente sería algo incorrecto, ¿no? Pero lo cierto es que en nuestro corazón sí debemos apartarnos de ese tipo de cosas. Eso es algo ilustrativo que nos muestra cómo realmente nosotros podemos convertirnos en ese mismo pueblo de Israel, que podemos estar adorando al Señor, pero a la vez con muchas otras cosas a las cuales también adoramos. Y dice ahí que ellos se fueron a adorar otros dioses como Baal, como Astarot. Acerca de estas dos figuras, de estos dos dioses falsos, dicen como los textos históricos, Baal era el nombre de un dios adorado en el antiguo Canaán y Fenicia. Dice que la práctica de la adoración de Baal se infiltró en la vida religiosa judía durante la época de los jueces, como le decíamos ahorita. Baal era un dios de fertilidad que se creía era capaz de habilitar la tierra para producir cosechas y que la gente tuviera hijos. Ese era el dios que adoraban en Canaán. Lo adoraban como el dios del sol y el dios de la tormenta. Dice que esta adoración fue arraigada en la sensualidad que involucró hasta la prostitución ritual en templos. Ellos creían que porque este falso dios promovía la fertilidad, entonces tenían que incluso prostituirse allá en medio de los templos, en sus ritos de adoración, para practicar este tipo de cosas. Dice incluso también la historia que a veces apaciguar a Baal requería sacrificios humanos, y generalmente el sacrificio era con el primogénito de la persona que hacía ese sacrificio. Hoy, hermanos, lo vemos de diferente forma en la sociedad, pero lo vemos a través de los abortos, el abandono de los hijos, a través de este tipo de corrientes también que se han segregado en toda la sociedad. Entonces, dice la palabra no, sino también la parte histórica, que durante el reinado de Acá y Jezabel, ya en el apogeo de la oración a Baal, si ustedes recuerdan allá, Dios fue el mismo que se encargó por medio de Elías de mostrar que Baal no era ese que fructificaba las cosechas, que no era ningún dios de la tormenta,
Y fue tanto así que Dios mostró directamente enviando a la tierra una sequía de 3 años y medio. Y después cuando Elías se enfrenta a todos estos profetas de Jezabel, ya sabemos qué es lo que sucede allá. Ellos clamando a su falso dios Baal, aún cortándose, gritando, bailando. Hasta Elías se burlaba de ellos. De ninguna manera nunca descendió del cielo fuego. Entre tanto que Elías sí oró, descendió fuego del cielo que consumió todo el altar con el sacrificio, incluso el agua que estaba en medio de las zanjas. Por eso fue, hermanos, ese apogeo ahí de Baal. Dios mostrando a su mismo pueblo que ese falso Dios que ellos adoraban era una mentira completa, que era solo un Dios imaginario, un demonio al cual ellos estaban adorando. Y al final el pueblo termina diciendo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pero incluso ahí después de eso continuaban adorando otras cosas. Dios les tumbaba un ídolo, venía otro y lo guardaban. Y es la forma continua, hermanos, en que nuestra naturaleza pecaminosa puede estar adorando cosas. ¿Qué pasa con Astarot? Astarot es una frase referente a la reina del cielo que incluso aparece en la Biblia 2 veces, en el libro de Jeremías. Dice que Jeremías relaciona esto a las cosas que los hijos de Israel estaban haciendo, que provocaron la ira de Jehová. Habían familias enteras involucradas en la idolatría. ¿Y qué sucedía acá también? Estas mismas familias, sus padres enviaban a sus hijos a conseguir madera para que los padres levantaran altares para adorar dioses falsos, mientras que las mujeres se dedicaban a hacer el pan, a amasar el pan, para darle culto a la reina del cielo. Y este título de esta reina del cielo se refiere a Astarte, diosa de Babilonia y de Asiria, o también llamada Astarot para otros grupos. O sea, todo lo que era para Dios, todo lo que era para darle gloria al Señor, ellos lo estaban haciendo era para otros dioses falsos. Entonces dice también acerca de Astarot que se creía que ella era la esposa del falso dios Baal, conocido como Moloch, y que incluso la motivación de estas mujeres para adorar a esta falsa diosa era que ella también derivaba de su reputación como una diosa de la fertilidad. En ese tiempo se tenía mucha reputación estas mujeres, las que tenían muchos hijos, y las que no tenían, pues no gozaban de esa misma reputación. Y lo que hacían entonces era, pasando por encima de los mandatos del Señor, ir a adorar a esta falsa diosa, ir a adorar a Baal para que pudieran tener hijos. Esto era lo que sucede, hermanos, a grandes rasgos también con el pueblo de Israel, porque lamentablemente esto se hizo popular entre ellos también. En medio de las naciones, pues es algo normal porque era el mundo. Eran esas naciones apartadas por el Señor, tenía un pueblo apartado para Él, que nunca también obedeció a esto, sino que también se fue detrás de esto. Bien, mis hermanos, para ir ya concluyendo, ¿qué otra aplicación podemos tener acá? Es necesario que, como decíamos ahorita, esos mismos altares que podemos nosotros tener de manera espiritual, que nos impiden crecer, que están en nuestras casas, los cambiemos por el verdadero altar también que el Señor quiere que tengamos en nuestra casa. Ese altar de adoración al Señor, ese altar familiar que incluya lo que Dios realmente nos pide que hagamos. Un altar familiar que dé honra a nuestro matrimonio. Un matrimonio que sea puro, que sea santo. Un matrimonio que goce también de las cosas que el Señor ha mandado para que sea un matrimonio saludable. Un altar familiar que incluya esos devocionales familiares que nosotros también somos conscientes de que tenemos que hacerlos, pero que nos examinemos, hermanos, si realmente también lo estamos llevando a cabo continuamente, día tras día, semana tras semana, a pesar de los afanes que tenemos a diario. Nosotros no tenemos excusa, hermanos, al estarnos reuniendo como familia. A veces fallamos y ponemos como excusa delante del Señor que estamos cansados, llegamos de trabajar, que necesitamos madrugar, pero esto también, hermano, necesitamos arrepentirnos de estas cosas. El altar familiar, el devocional familiar debe ser algo prominente en nuestras casas. Es donde la familia se reúne a adorar al Señor, a alabarlo, a orarle, a mirar una porción de su palabra y a estar como familia hablando lo que el Señor nos muestra a cada uno de los miembros de su casa. Es algo, hermanos, que es una adoración continua.
Por eso hemos dicho muchas veces que si nos conformamos solo con tener una reunión cada 8 días y en el resto de la semana no hay un devocional, no hay culto al Señor, no hay alabanza, no hay oración, no nos esforzamos nosotros como varones de reunir a nuestras familias para adorar al Señor y buscarlo en su palabra, tenemos que arrepentirnos y empezar, hermanos, con esto. Porque acá es donde realmente también nuestros hijos van a ver que nosotros tomamos seriamente la palabra, que nosotros estamos tomando realmente las cosas con integridad y con verdad, que nosotros realmente estamos deseando de todo corazón que nuestras familias se condujan por el camino del Señor, se conduzcan por su palabra y sean una familia que tema al Señor. Necesitamos, hermanos, tener espacios de calidad con esto. Espacios no cuando ya llegan las 9, las 10 de la noche, como incluso a veces nos pasa, para decir vamos a hacer unos 10 minutos de oración, unos 10 minutos de palabra, unos 5 minutos de alabanza y ya. Salimos de nuestra parte y nos acostamos, hermanos, porque eso es mera religiosidad. Tenemos que tener espacios, hermanos, claros. Espacios donde todavía no estemos cansados. Espacios donde realmente digamos, la cena se puede aplazar un momento, la comida, se puede aplazar estas cosas, pero primero sentémonos y adoremos al Señor y busquémoslo en su palabra como familia. Hay un hermano que escribe en un libro diciendo al respecto como de cómo deberíamos usar nuestras energías durante el día. Y él dice que hay que repartir el 100% de nuestras energías en las cosas que realmente valen la pena. Y una de esas es que él dice, el 5% tú debes reservarlo para tu casa. Tienes que reservarlo para tu esposa, tienes que reservarlo para tus hijos, tienes que reservar esas energías cuando ya llegues de tu trabajo, hablando para los varones. Y ese 5% va a ser el que mueva el restante 95% que usamos durante el resto del día, hermanos. Pero a veces nosotros nos ocupamos desafortunadamente, en el restante 95% de trabajo, de afanes, de buscar otras cosas, y dejamos a veces las obras para nuestras casas, dejamos las obras para nuestra esposa, nuestros esposos, dejamos las obras para nuestros hijos, hermanos. Ahí lo que el Señor está diciendo con esto que dice que esa generación no conoció al Señor. Ellos no tenían la culpa, no tenían la responsabilidad completa de que se hubieran desviado. Ciertamente, claro que tenían la primada su responsabilidad, pero era por causa de que esta generación antigua pensó que andaba en santidad, tal vez sirvió al Señor, pero nunca se ocupó de transmitir eso a esta nueva generación. Miren lo tremendo, hermanos, y la consecuencia que ocurre de no hacer esto. ¿A dónde lo vamos a hacer nosotros? En nuestras casas, hermanos. Que tengamos en ese altar familiar el deseo de conducir a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, tengamos hijos de 2 años, de 4, de 10, de 20, de 30, hermanos. Nosotros como padres somos responsables de que mientras nuestros hijos vivan en nuestras casas, tenemos que disciplinarlos, tenemos que amonestarlos, tenemos que aconsejarlos, tenemos que pastorear su corazón, porque es la responsabilidad que el Señor ha dado en nuestras manos. Y el transmitir ese legado va a implicar estas cosas, hermanos. Ese altar a la oración, de escudriñar las Escrituras, de amar al Señor, que implique también esas buenas obras preparadas de antemano por Dios para nosotros. Que el Señor, hermanos, nos guíe realmente para poder transferir esto a las futuras generaciones. Pero esto no puede ser posible, hermanos, entre tanto que nuestro carácter no esté siendo transformado, ¿no? No esté siendo transformado. Alguna vez leíamos en una de las reuniones de familia que creo que todos quedamos incluso impactados, como el hermano ni hablaba y explicaba el tema de lo que significaba de que no caminó con Dios, ¿no? Si lo recuerdan los que estuvimos en ese momento en la reunión, hermanos. Y quedamos impactados porque después de que pasaron ahí varias generaciones, Enoc que siguió en esa generación fue el que caminó con Dios. Y Enoc fue el que después tuvo esa descendencia de Noé, luego después de Noé los hijos de Noé, etc. Y es tremendo, hermanos, porque fue ese hombre que se dispuso a caminar con Dios, que se guardó para Dios, que realmente transfirió ese legado, que transfirió, hermanos, que podamos transmitir ese legado santo, hermanos, a nuestros hijos,
a nuestras familias inconversas por las cuales tanto oramos, hermanos. Hermanos, tengamos claro que no es suficiente con que oremos. Es lo primero que hay que hacer. Pero también, hermanos, es necesario que nosotros demos delante de ellos un testimonio con nuestras vidas. Que podamos delante de ellos ser santos, irreprochables y sin mancha, para que así mismo ellos puedan ver que realmente hay un Dios todopoderoso que está obrando en nuestras vidas, que hay un Dios realmente santo que quiere también salvarlos a ellos, que hay un Dios santo que quiere salvar a nuestros hijos, hermanos. Pero empieza por nosotros, que podamos también, o que se pueda decir más bien de nosotros, que esta iglesia caminó con Dios, así como caminó Enoc. Que esta iglesia se santificó, que esta iglesia apartó todos esos altares de la casa, que esta iglesia apartó de su corazón estos ídolos, que esta iglesia realmente tuvo temor del Señor, que esta iglesia se guardó para Dios y tuvo en grande el testimonio de Dios para con el resto de personas. Que no se diga a nosotros, mis hermanos, cuando llegue aquel día que nos presentemos delante de Dios, que esta iglesia tuvo por poco el testimonio de Dios, que esta iglesia tuvo por poco evangelizar, que esta iglesia tuvo por poco transmitir ese legado a las otras generaciones, sino que podamos, hermanos, estar realmente ese día, como dice la palabra, que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra en aquel día. Que no tengamos que salir avergonzados delante del Señor, hermanos, sino podamos estar diciendo desde este día, yo y mi casa serviremos al Señor. Que podamos estar diciendo, hermanos, ya no más de esto, ya basta de este altar, basta de este ídolo. Basta ya de la tecnología, de cualquier cosa que nosotros sepamos, que estamos adorando, que estamos transmitiendo algo malo, pero que seguimos amando. Digamos al Señor, hermano, ya basta, Señor, de esto. Señor, apártanos de esto. Apártanos y santifícanos. Que no primen nosotros esos deseos, esas cosas que realmente tal vez seguimos amando a una costa de que nuestros hijos pueden estar viendo eso y los estemos también transmitiendo ese ídolo a ellos. Sino que ya, hermanos, podamos realmente decir, basta. Basta ya estas cosas. Basta ya todos esos altares que estamos rindiendo culto. Derribemos todas esas cosas, hermanos. Derribemos todo eso y sirvamos solo al Señor y que nuestro altar sea solo ese altar familiar, donde Dios sea el centro de todas las cosas. Deuteronomio 7:6 dice, el Señor diciéndole al pueblo por medio de Moisés, porque tú eres pueblo santo para Jehová. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Somos un pueblo santo apartado para el Señor, un pueblo escogido para hacerle a Él lo que el Señor nos dice que seamos, hermanos. Y Éxodo 34:14 dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová cuyo nombre es celoso, Dios celoso es, hermanos. Como lo hablamos también hace 15 días, no pensemos, hermanos, que porque tenemos un Dios misericordioso, un Dios piadoso, un Dios amoroso, entonces que Él va a pasar por alto el que nosotros sigamos dando culto a esas cosas que Él aborrece. Hermanos, tarde que temprano, Dios está teniendo tiempo y nos está dando tiempo, hermanos, para seguirnos apartando de esas cosas, seguir quitando del corazón esas cosas, o suplicándole a Él que nos la quite en nuestro corazón. Pero va a llegar un momento, hermanos, en que Dios también manda sus juicios. Porque Dios, así como lo hizo con Israel, que era su pueblo especial, su pueblo apartado, pero Él no fue tolerante a estas cosas, sino que les habló muy claro a ellos cuando les dijo, ustedes no quisieron quitar esto, ahora yo les voy a dejar estas naciones. Ahora se las voy a dejar y van a ser tentación para ustedes, hermanos. Que Dios nos guarde también y nos ayude a examinar, como hablábamos el miércoles, hermanos, ese tipo de tentaciones que son más prominentes en nosotros. ¿Qué es lo que más nos está tentando, hermanos, a nosotros? Para poderlo poner delante del Señor y disponernos a entregar eso. Y que Dios siga cerrando las grietas de nuestro carácter. Las mismas tentaciones que también pueden ser por causa de falsos dioses, hermanos. Que el Señor nos ayude, hermanos, y nos fortalezca. Amén.